En este vídeo, para OS Ticket para las versiones 1.11 y superiores, aprenderemos a diferenciar los diferentes tipos de plantillas de email, es decir, según se usen para la comunicación con los usuarios o clientes finales, según se usen para comunicar a los agentes aspectos relativos a las conversaciones con clientes, o las plantillas para la mensajería interna, que serían para la gestión de tareas que incorpora OS Ticket. Inicialmente, iremos a la pantalla de login y entraremos como administradores. Ya una vez dentro, vamos a nuestro panel de administración, que está arriba a la derecha, damos un clic y vamos al menú superior, al ítem Emails y bajamos al elemento Plantillas. Aquí vemos dos conjuntos de plantillas, uno de los cuales hemos creado en otro vídeo, y por ejemplo entraremos en este dando un clic y lo que nos aparece es una lista de plantillas. Están separadas en tres apartados. Un primer apartado, que son las plantillas de usuario final, son un total de 7 plantillas que nos sirven para gestionar completamente las conversaciones con nuestros clientes finales. Es decir, los usuarios que abren tickets en el sistema reciben avisos de actividad, reciben notificaciones de que el ticket se ha abierto, de si se ha sobrepasado algún límite, por ejemplo, el límite de tickets que puede tener abierto un usuario, si eso está definido, es quien gestiona las respuestas automáticas, etc. El segundo conjunto son las plantillas de agente, y estas son las plantillas que avisan a los agentes de la actividad que tiene que ver con los usuarios. Es decir, por ejemplo, cuando un usuario responde un ticket, nos llega un aviso de un nuevo mensaje añadido al ticket. También nos avisa de si un ticket se ha retrasado, es decir, si ha sobrepasado el límite estándar de respuesta que tenemos programado. Nos avisa de si, por ejemplo, el ticket se ha asignado a uno u otro agente o a otro departamento. Envía alertas a los administradores cuando se ha transferido un ticket a otro agente u otro departamento, etc. Y el tercer conjunto, que son estas plantillas, las plantillas de tarea, son un conjunto de 6 plantillas que únicamente son de uso interno. Son para los agentes y sirven para gestionar las conversaciones de las tareas que tienen que ver con los tickets que se han asignado a agentes o departamentos. Y para entender este apartado podríamos ir al panel de agente, dando un clic aquí arriba a la derecha. Podemos entrar en un ticket cualquiera, por ejemplo en este, solicitud de presupuesto, y vemos que junto al hilo del ticket aparece una pestaña llamada tareas. Aquí habría tareas que podríamos añadir, que serían trabajos de tipo puramente interno. Ahora sí. Puramente interno, y de las cuales podríamos mantener conversaciones con otros agentes. Y ya está. Para esto sirven las plantillas de email. En otros vídeos veremos cómo modificarlas, cómo traducirlas y cómo usar las variables. Y esto es todo.